Apocalipsis capítulo 18. Continúa en este capítulo el tema de la destrucción de Babilonia la Grande, tratándose de la Roma religiosa y de la Roma política, social y, sobre todo, mercantil. La división de este capítulo la podemos denotar. Número 1, tenemos primero el anuncio de la destrucción. Número 2, luego la apelación del pueblo de Dios, todavía remanente en la ciudad, a salir de ella. 3, viene después la angustia que sienten los mercaderes de la tierra ante la ruina de la ciudad. Y 4, termina el cuadro escénico con las aclamaciones celestes ante la ruina de la ciudad nefanda. Ahora cambia la escena. Pues la visión es diferente. Desciende del cielo otro ángel, del cual se describe su especial autoridad y tremenda gloria, sus palabras pronunciadas con voz poderosa. Dice así el versículo 1: después de esto, o más bien una vez más, vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía una gran autoridad y la tierra quedó iluminada con su resplandor. La expresión misma, después de estas cosas, en el uso del Apocalipsis, denota que hay un cierto intervalo de tiempo entre el cumplimiento de la ruina de la Roma apóstata y de la Roma política, y especialmente mercantil. Se describe al ángel actual como de gran autoridad, aunque no se explica a qué se distingue dicha autoridad, ni se describe el poder con que la ejerce. Sin embargo, tanto su autoridad como su poder quedan manifiestos por el resplandor del que va cubierto, con el cual queda iluminada la tierra que Juan contempla. A mayor gloria, mayor excelencia en el ser. Este ángel iluminó toda la tierra que veía Juan. Estaba en el negro escenario del capítulo precedente, en que había visto en el desierto a escala cósmica a la bestia escarlata y a la mujer que sobre ella cabalgaba. En este nuevo mensajero de Dios anuncia con voz poderosa la ruina de Babilonia político-comercial. Con una poderosa voz gritó: cayó Babilonia la Grande, se ha convertido en morada de demonios y en guarida para todo espíritu maligno, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables, porque todas las naciones han bebido del vino enloquecedor de su fornicación. Los reyes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes se enriquecieron con su excesiva faustosidad. Hay en este capítulo ciertas frases que parecerían referirse a la misma Babilonia del capítulo 17. Por ejemplo, del vino del furor de su fornicación
pero es de notar que el vocablo porneía tiene, además de su sentido literal sexual, el de comercial, es decir, comercia en el terreno religioso espiritual. La Babilonia eclesiástica, como en el terreno político comercial, la Babilonia mercantil. Conforme al versículo 9, los reyes de la tierra, así como los mercaderes, harán duelo por el final de Babilonia del capítulo 18. No se ve ninguna lamentación conectada con la destrucción de la mujer en el capítulo 17. La destrucción de Babilonia en el capítulo 18 debería compararse con el anuncio anterior en el capítulo 16, versículo 19, donde la gran ciudad es escindida y caen las ciudades de los gentiles. Este suceso ocurre tardíamente en la gran tribulación, justamente antes de la segunda venida de Cristo, en contraste con la destrucción de la ramera del capítulo 17, que parece preceder a la gran tribulación y prepara el camino para la adoración de la bestia. La fuerte voz con que grita este ángel, ya por su autoridad y gloria extraordinaria, demuestra que el mensaje que anuncia es también de importancia extraordinaria. Las metáforas con que se describe la caída de Babilonia político-comercial en el versículo 2 nos recuerdan expresiones semejantes en Isaías capítulo 13 versículo 21, Jeremías 50 capítulo 3, versículo 39 y Sofonías capítulo 2 versículo 14. La ruina de Babilonia se pone de relieve comparándola a morada, del griego katokeitekereon, de demonios, y jaula, del griego pulake, de aves inmundas. Para la equivalencia de demonios y aves puede verse de referencia Mateo capítulo 13 versículo 32. De ahí que se les llame inmundas, del griego akatartau, a estas aves, no solo porque no eran legalmente comestibles, sino también porque equivalían aquí a demonios. Las metáforas son muy expresivas. Lo que era bullicio de vida humana es ahora un montón de ruinas malditas. Según una creencia que aparece en época bíblica, los demonios habitaban los sitios desamparados. Compárese Lucas capítulo 11 versículos 24 y 26. Los espíritus impuros, demoníacos, veían reducida su presencia en el mundo a un círculo local más o menos estrecho. Se le puede llamar muy bien cárcel, en cuanto una parte de su penar consiste en estar como encadenados a un lugar limitado. En el versículo 3 se da la razón de esta aparatosa caída de la Roma político-comercial de los últimos tiempos. 3 son las causas que la han provocado, con sus directrices inmorales, anticristianas y ateas. Habían emborrachado a todas las naciones con el vino enloquecedor de un comercio idólatra e inmoral que promovía la prosperidad material. Del griego pepocán, en pretérito perfecto de una acción duradera. En efecto, los reyes de la tierra se habían enriquecido haciendo pactos con ella, mientras eran cómplices de su fornicación,
al imponer a sus súbditos los cultos idolátricos y las inmoralidades que la bestia les proponía. Así como estas imágenes lo demuestran, quienes más se enriquecieron a causa de esta fornicación de la Babilonia eran los comerciantes de la tierra, bien agarrados a las ubres de la urbe para extraer el poder de su fastuosidad. A continuación del anuncio de la caída de la Babilonia mercantil, Juan oye otra voz procedente del cielo, esta vez para invitar al pueblo de Dios remanente todavía en la ciudad a salir de ella a tiempo. Dice los versículos del 4 al 8 lo siguiente: luego oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no os hagáis cómplices de sus pecados, ni recibáis ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han apilado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus crímenes. Retribuidle conforme a lo que ella dio, pagadle el doble de lo que sus hechos merecen, mezcladle el doble en la copa en que ella mezcló, dale de tortura y de duelo, tanto como ella se dio de gloria y de lujo. En su corazón se jacta diciendo: estoy en mi trono como reina, no soy viuda, ni experimentaré el luto jamás. Pero esto, un día le alcanzarán todas sus plagas: muerte, luto y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la ejecuta. En esta sección primero hallamos la apelación que se hace a los creyentes que hayan sobrevivido a la persecución de la bestia, a que salgan de ella a tiempo. Los motivos para salir de allí son dos. Número uno, si se quedan allí, serán cómplices de los pecados de la Roma idólatra e inmoral. Número dos, si se quedan allí, les alcanzará también a ellos las plagas que van a ser derramadas sobre ella. Con frases tomadas de Jeremías capítulo 51, versículo 9, se designa a continuación el motivo por el que dichas plagas van a descender sobre la ciudad. Sus pecados se han acumulado sin solución de continuidad, como lo expresa la Septuaginta, hasta formar una pila que llega hasta el cielo. Han llegado, en realidad, hasta la presencia del mismo Dios, para traerle a la memoria las iniquidades de la ciudad. La séptima copa va a ser derramada, y la necesidad de salir de allí se hace cada vez más apremiante. La voz procedente del cielo a continuación da a los agentes destructores la orden de empuñar el pico demoledor. Hay que abonarle, del griego apodote, verbo que indica el pago de una deuda, el doble de lo que ella dio, como en la parábola de los talentos, o mejor, como tenía que hacer el ladrón restituyendo el doble, conforme lo mandaba la ley en Éxodo capítulo 22, versículo 4, y aún el cuádruplo en casos de excepcional gravedad que exigía una profunda justicia, o libremente por compensación excedente. El mismo castigo doble se expresa por medio de otra figura: mezclarle, es decir, prepararle en el vaso el doble de lo que ella mezcló. Esta misma figura que hemos visto en el capítulo 14, versículo 10, donde el original tiene el mismo verbo que era gnomani, es decir, mezclar. Se presenta pues una lista compendiada
de los pecados que han merecido tal castigo. Número 1, porque esta ramera religiosa se glorificó a sí misma. Se hizo llamar la Santa Madre Iglesia. Se hizo llamar la Santa Sede. Se hizo llamar la Ciudad de Dios o el Vaticano. Se hizo llamar el Papa, vicario de Cristo, representante de Dios en la tierra. Todos estos nombres y títulos se los apropió deliberadamente y de una forma que contradice todas las escrituras. Número 2, vivió en un lujo desmesurado, es decir, del griego estreneazán, que se jactó de una manera depravada a costa de la explotación inicua, es decir, estafando, robando y mintiendo a todos los pueblos de la tierra. Se jactó además de 3 cosas que denotaban su altanería y su autosuficiencia. Número 1, de ser la emperatriz de todos los pueblos, firmemente asentada en su trono. 2, de no ser viuda, es decir, destituida del apoyo de las naciones sometidas o aliadas. De las naciones aliadas podríamos mencionar una España, una Portugal, una Grecia, y de las naciones sometidas bajo el yugo y la tiranía papal podríamos mencionar a la mayoría de los países latinoamericanos como México, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Guatemala, Chile, países donde el dedo y el yugo romano nos han esclavizado. Así, también el castigo viene por estar convencida de que su pretendido estado de seguridad perdurará indefinidamente, de forma que nunca tendrá que hacer duelo ni lamentación como quien ha perdido la corona, los bienes o los parientes. La doctrina católica de que Jesucristo fundó la Iglesia Católica Romana es una aberración y una contradicción a la historia y a los propios textos novotestamentarios. Mentira es que la Iglesia va a prevalecer por todos los siglos de los siglos de los siglos, porque como hemos visto en el video anterior, encontramos precisamente lo contrario, que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, y jamás se escuchará en ella voz de arpista y de canto. El castigo de esta jactancia, unida además a sus muchas y grandes iniquidades, la voz anuncia que todo aquello que ella tiene por seguro, es decir, vida larga, disfrute de ayuda, prosperidad indefinidamente prolongada, se acabará en un solo día, puesto que en un solo día la alcanzarán todas sus plagas: muerte, luto, hambre e incendio devorador. Así, al colocar en cabeza de los castigos la expresión en un solo día, se pone de relieve en el original la rapidez de la visitación punitiva con respecto a la Babilonia de antaño. Es decir, el castigo es simplemente permitir que el crimen siga su curso destructivo. Ciertamente, el castigo comprende los 3 azotes más terribles: peste, luto y hambre, además del azote extraordinario de ser abrazada totalmente. Se describe ahora la angustia que sienten los reyes y los mercaderes ante la caída de Babilonia,
y las endechas con que se lamentan de su destrucción. Viene primero la lamentación de los reyes, a continuación las lamentaciones de los comerciantes y finalmente las de la marina mercante. Dice los versículos 9 y 10: cuando los reyes de la tierra que fornicaban con ella y compartían su lujo vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán por ella. Aterrados a la vista de su tormento, se detendrán a distancia y clamarán diciendo: ¡ay, ay, oh gran ciudad, oh Babilonia, ciudad de poder! En una sola hora ha llegado tu condenación. Los reyes que aquí se citan no pueden ser los 10 reyes del capítulo 17, versículos 12 y 16, aunque estos son precisamente los que acabaron con la Roma eclesiástica. Son más bien los del 17, versículo 2 y capítulo 18, versículo 3, designados genéricamente como los reyes de la tierra. Por tanto, en mucho mayor número que los 10. Sus lamentos se parecen a las endechas sobre Tiro en Ezequiel, versículos 26 y 16. Para esto se cumple en Babilonia político-comercial. No es menester una reconstrucción en la Babilonia antigua, según opinan ciertos autores. Es decir, de ninguna ciudad puede afirmarse que en ella solo se pudo haber encontrado la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han muerto en la tierra. Aquí cabe hacer un paréntesis. Es mentira que se trata de los mártires que fueron mártires por la Iglesia Católica, como dice el falso padre Pedro en el internet, cuya página es padrepedro@ewtn.com. Como todo mentiroso, aquí la sangre que está narrando Apocalipsis 18 es la sangre que la misma ramera Iglesia Católica ha derramado a lo largo de toda su historia criminal. Mentira es lo que dice este sacerdote, porque siempre encubriendo las maldades de su falsa iglesia. Por tanto, es de notar que aquí se habla de la sangre de los profetas y los santos que han sido muertos en la tierra. Así se cumple en la Roma papal, como centro representativo de una iglesia apóstata que ha perseguido a muerte a cuantos no han estado de acuerdo con sus doctrinas y prácticas. Lo de todos no pasa de ser una hipérbole que de las que Juan hace uso corriente. Así, habría que recordarle a este sacerdote, Padre Pedro, @EWTN, lo que su iglesia le hizo a los judíos y a los gitanos, y lo que su iglesia hizo en las cruzadas, y la matanza de Constanza, y la matanza de la noche de San Bartolomé, y la matanza de los miles y miles que no han creído en la Iglesia Católica. Habría que recordarle a este falso papa sacerdote como su papa Juan Pablo II aplastó brutalmente la teología de la liberación en toda América Latina, a fin de suprimir un movimiento legítimo de los pobres y darle el poder y las riquezas a los magnates, emperadores y sacerdotes con su alianza político-comercial. Habría que recordarle a este cerdo que diera una mirada honesta
franca y clara acerca de todos los papas que han pasado por la silla de San Pedro, sin olvidar a las dos papisas mujeres que hubo, entre ellas la más conocida, la papisa Juana, que dio a luz un hijo en pleno centro de la capital romana del Vaticano. En la lamentación de los reyes son de notar los siguientes detalles. Con el verbo griego klausosin se designa el lamento vocal a gritos, a diferencia del verbo dacruo, que denota el llanto silencioso. El verbo kopsotai designa los golpes de pecho que se dan en su lamentación. Los repetidos ayes son equivalentes al ulular que tantas veces hemos visto en los profetas, y son gritos que formaban parte del ritual de lamentación. Todo ello imita en más alto grado el duelo por la pérdida de los seres queridos, pero es un lamento totalmente egoísta, como se hace en la quiebra de un negocio. Por eso se añade que hacían el duelo desde lejos, del griego apo, macroten, gestetcotes, como temiendo que les alcanzase también a ellos el castigo. Qué triste es la hora del juicio, cuando es demasiado tarde para la misericordia. Vienen a continuación las lamentaciones de los comerciantes. Los mercaderes de la ciudad lloran y se lamentan sobre ella, porque nadie compra ya sus mercancías, cargamentos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, de lino fino, púrpura, seda y escarlata, de toda clase de madera olorosa, objetos de toda clase, hechos de marfil, de madera de mucho precio, de bronce, de hierro, de vino y de aceite, de flor de harina y trigo, de vacuno y de corderos, de caballos y carruajes, de cuerpos, de esclavos y de vidas humanas. Y dirán: el fruto que tanto apetecías se ha marchado de ti. Todas tus riquezas y todo tu esplendor se han desvanecido y nunca los recobrarás. Los mercaderes que le vendían sus mercancías se enriquecían a costa de ella. Se detendrán a distancia, aterrados a la vista de su tormento. Llorarán y se lamentarán, diciendo: ¡ay! ¡ay! ¡Oh gran ciudad! La que se vestía de lino fino, de púrpura y escarlata, y deslumbraba enjollada de oro, piedras preciosas y perlas. En una sola hora ha quedado en la ruina toda esa opulencia. Dos veces más ocurre aquí la frase ya conocida: llorarán y se lamentarán. Pero el segundo verbo no es el mismo del versículo 9, sino el verbo pepteo, que indica duelo o lamentación en general, pero no especifica lo de golpearse al pecho. Nótese la larga lista de objetos en los que los mercaderes de la tierra comerciaban con la gran ciudad. Todo lo que servía para la ostentación, joyas y atuendo, oro, plata. Es decir, el lujo en el atuendo hace paras con el lujo del mueblaje, las maderas más finas y olorosas. Siguen las especias, los ungüentos y lo mejor del trigo, del vino y del aceite. Después del ganado y los caballos para las carreras o para la guerra. Finalmente, cuerpos, del griego somata. El vocablo griego que aparece en la Septuaginta usa para designar a los esclavos
según Génesis capítulo 36, versículo 6. Realmente, para los amos paganos, los esclavos eran meramente cuerpos para el trabajo, para los juegos circenses o para los burdeles de prostitución masculina, y con los cuerpos, las almas humanas, o mejor, vidas humanas, ya que el verbo sukas no tiene aquí ningún sentido moral ni espiritual, sino que designa probablemente los esclavos dedicados a las artes liberales. El autor sagrado hace una recapitulación general en el versículo 14 de los bienes que se han enumerado. En los versículos 12 y 13, el original es muy expresivo en su semitismo. El griego ópora, que las versiones traducen por fruto o fruta, significa en realidad la tercera estación del año en el cómputo griego, la cual correspondía para los judíos al final del verano y comienzo del otoño, cuando los mejores frutos de la tierra estaban ya maduros y sazonados. Pero es probable que sea un semitismo con el que se designa todo lo que más apetecía los que compraban y vendían, ya que la primera parte del versículo 14 dice literalmente: y el fruto del deseo de tu alma se alejó de ti. Todo lo representaba la prosperidad y el esplendor de la gran ciudad ha perecido para siempre. El versículo 15 repite la elegía de los mercaderes para que se entiendan mejor sus lamentos por los artículos perdidos. A continuación viene la lamentación de los mercaderes en una endecha que se parece a los versículos 10 y 19, pero tiene también muchos elementos específicos conforme a los objetos preciosos que han de ser enumerados. En los versículos 12 y 13, como contrapunto a los lamentos del versículo 16, podrían escucharse las palabras de nuestro Salvador en Mateo capítulo 6, versículo 9, 19 al 21. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Haced pues tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones no hurtan ni minan. Ah, pero esta abominable iglesia practica todo lo contrario. Se hace rica y poderosa a costa de los estados y a costillas de los pobres. A las lamentaciones de los comerciantes siguen las de la marina mercante. Todo piloto de mar y cuantos viajan por barco, los marineros y cuantos se ganan la vida en el mar, se detendrán a distancia. Cuando vean el humo de su incendio, exclamarán: ¿hubo jamás una ciudad como esta gran ciudad? Arrojarán polvo sobre sus cabezas y gritarán, llorando y lamentándose: ¡ay! ¡ay! ¡Oh gran ciudad! Donde cuantos tenían barcos en el mar se enriquecieron de su opulencia, en una sola hora ha quedado devastada. Aquí se lamentan no precisamente por la ruina de la ciudad, sino por lo mucho que ellos mismos han perdido al acabarse el comercio que mantenían con la gran ciudad. Para ellos, por tanto, no había ni hubo jamás otra ciudad como aquella, a juzgar por los beneficios que en las transacciones
con Roma les habían reportado. Arrojan polvo, ceniza sobre sus cabezas, lo cual era una señal de gran duelo entre los orientales. Versículos 20 al 24. En agudo contraste con la inmensa pena de reyes y mercaderes de la tierra, el sagrado texto nos presenta a continuación las aclamaciones del cielo, donde los santos, los apóstoles, los profetas, los justos, los que han sido lavados con la sangre del Cordero y han emblanquecido sus ropas en el martirio, en la muerte y resurrección de Jesucristo, son estimulados a regocijarse por la caída de la ramera católica, porque Dios ha vindicado a los suyos, cargando sobre ella la retribución que merecía por la sangre vertida, que ya hemos explicado. No se nos pide ser crueles o vengativos, sino se nos pide tener un regocijo y una alegría por el triunfo de la justicia de Dios y de la verdad por la que los mártires dieron su vida. Viene primero el grito de aclamación, probablemente de los labios del propio Juan. Después tenemos una acción simbólica del hundimiento definitivo de la Gran Babilonia. En tercer lugar, el mismo ángel profiere un oráculo sobre la destrucción de la ciudad, dando también cuenta de las tres causas que motivaron dicha destrucción. Dice el versículo 20: regocijaos sobre ellos, oh cielos, regocijaos santos, apóstoles y profetas. Porque han venido los juicios de Dios rectamente. A las aclamaciones por la caída de Babilonia, un ángel forzudo añade una acción simbólica. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra grande del tamaño de rueda de molino y la lanzó al mar, diciendo: con este mismo ímpetu será arrojada la gran ciudad de Babilonia y no será jamás hallada. En escena parecida a la del capítulo de Jeremías, capítulo 51, versículos 61-64, con la sola diferencia de que la piedra de molino es arrojada al mar en lugar del Éufrates. El simbolismo es el mismo. Representa la destrucción de la gran ciudad, la cual, como una piedra arrojada al mar, no volverá a ser hallada. Pero el ángel no se contenta con arrojar simbólicamente al mar la piedra que representa a Babilonia, sino que un oráculo y expresa las razones que han motivado dicha destrucción. La música de arpistas y músicos cantores, de tocadores de flauta y de trompeta, nunca volverán a escucharse en ti. Ningún artesano de ningún oficio volverá jamás a encontrarse en ti. El ruido de la rueda de molino no volverá jamás a escucharse en ti. La luz de una lámpara no volverá a brillar en ti jamás. La voz del esposo y de la esposa no volverá a oírse en ti jamás. Tus mercaderes eran los magnates del mundo. Por tus encantamientos fueron seducidas todas las naciones. En ella se encontró la sangre de los profetas y de los santos y de cuantos fueron asesinados en la tierra. Aquí la Biblia dice clarito que en ella, en la Santa Iglesia Católica, fue hallada la sangre de los que fueron asesinados. No dice
que por ella los santos murieron, como afirma, lo he reiterado varias veces, este falso sacerdote llamado Padre Pedro. ¡Ah! ¡Qué ruin con sus mentiras! ¡Qué ruin torciendo el texto bíblico! ¡Qué ruin torciendo la escritura! Sacando el texto del contexto y exponiendo solo lo que a él le conviene. Pero no es de extrañar, puesto que pertenece al sistema abominable del Vaticano. Así se resume: ni música, ni trabajador, ni maquinaria, ni luz, ni muñecos, ni ídolos de oro, plata, cobre, ni monos se volverán a hallar en Babilonia, la ciudad que había sido centro y emporio universal de prosperidad, alegría, jolgorio, incienso, mirra, liturgias y dogmas falsos, así como placeres mundanos, han sido jamás escuchados, sin olvidar su abominable idolatría y de la más grosera inmoralidad. El mismo ángel declara a continuación las razones que motivaron la destrucción de la ramera. Número 1. Los mercaderes de Roma habían explotado a la gente y habían corrompido la tierra, convirtiéndose en magnates sin Dios, que todo controlaban con gran poder y tremenda influencia. Es decir, estos hechiceros todo te venden, todo te cobran la misa, los 15 años, el bautismo, la primera comunión, la misa por los muertos, los casamientos, las visitas, las fiestas patronales, las visitas al propio Vaticano para ver a su falsa santidad, también te las cobran, por supuesto. ¡Ah! ¡Qué negocio tan redondo hacen esos infames! Te cobran las risas y el llanto. Número 2. Con sus brujerías, drogas, venenos en las copas, habían engañado, seducido y extraviado al mundo entero con sus ritos paganos y sus ritos fantasmales. El mayor crimen, reitero, el mayor crimen de la apostasía religiosa católica es haber vertido mucha sangre inocente, que habían predicado el evangelio de la salvación y habían amonestado para bien. La sangre que vertió esta ramera fue la sangre de los santos, que habían sellado con su sangre el difícil testimonio durante la gran tribulación y la de todos los degollados sobre la tierra, por el mero hecho de obedecer a Dios, creer en Jesús y predicar la Biblia. Así vemos que al final de este comentario hace notar que Babilonia eclesiástica propondrá una religión universal, es decir, una superiglesia apóstata, unidas por todas las religiones. Y aquí me adelantaré a un hecho en el cual las iglesias cristianas protestantes han bebido del vino de la fornicación de la ramera católica. Me refiero concretamente a los conciertos cristianos y a la música cristiana que popula en nuestros tiempos, es decir, una música que tiende a un ecumenismo. Y para esto daré, reitero, un adelanto a otro video que estoy por subir en internet, denunciando a estos artistas con H, sí con H,
porque nos tienen hartos de sus falsedades, de sus mitos, de su corrupción, de su idolatría, de su mercancía en sus falsos conciertos mundanos, imitando a su madre católica, la hechicera. Estos artistas con H son los hijos mismos de la hechicera. Y hago mención especial al falso Marcos Witt, quien realmente es un ecuménico y se le ha visto sentado con sacerdotes y con padres, donde él mismo ha señalado que va a pregonar un nuevo camino, contradiciendo así las palabras del capítulo 14, versículo 6 del Evangelio de San Juan, donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Pero este mentiroso y falso cristiano ahora dice que va por un nuevo camino, siguiendo las huellas de la Iglesia Católica, contradiciendo, negando y pisoteando la palabra de Dios. No sé quién le dijo a este farsante que él era el representante de la Iglesia cristiana y protestante. No sé por qué se autonombró representante de la Iglesia cristiana. Este falso cristiano le ha dado patadas brutales a toda la historia protestante en las confesiones helvéticas de los Países Bajos, altos y anglosajones, y a toda la historia del protestantismo. Sí, él representa a otro Jesús, él representa a otro Dios, a otro movimiento y a otra reinterpretación de la Biblia, pero no representa al Jesús histórico, no representa al Jesús de la Biblia, y no representa mucho menos a la predicación del Maestro. Este apóstata ecuménico ha puesto de rodillas a toda la cristiandad protestante. Sin duda, habrá gente que defienda a este camaleón eclesiástico. Habrá gente que defienda a este alacrán religioso. Y se pondrá de su lado, gritando desaforadamente: no juzgues, no juzgues, no juzgues. Pero yo aquí les digo, así se deberían de poner estos fanáticos religiosos a defender la Biblia. Así se deberían de poner al defender la palabra de Dios y dejar sus ídolos y estos artistas cristianos falsos como Alex Campos, Andrés Moreno, Jesús Adrián Romero, Marcos Barrientos, y la lista sería interminable de estos artistas con H, donde más adelante, reitero, les pondré un video donde su ecumenismo está claramente delatado. Basta con señalar ahora que muchos seguirán sus caminos y su disolución, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, dice el apóstol Pedro, porque así solamente se prepara el camino para el retorno de Jesucristo a la tierra y el triunfo glorioso de Dios en justicia, verdad y santidad de su palabra.